en el capítulo 1, en donde trata este libro de aspectos relevantes de química, las definiciones más usadas en química, la diferencia entre masa y peso, conservación de la masa, energía, conservación de la energía, las propiedades físicas, químicas y organolépticas, y termina con las propiedades intensivas y extensivas. En este PowerPoint vamos a hacer ejercicios sobre estas propiedades intensivas y extensivas. Pero antes sacamos las definiciones importantes, que dicen materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio e impresiona nuestros sentidos. Cuerpo es una porción limitada de materia, con una forma particular. Masa es la cantidad de materia de un cuerpo, y se conserva durante los procesos químicos. Esto es importante, en una reacción química no se pierde la masa. El peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. La muestra es una parte representativa de un todo, en donde tomamos una porción, una parte, para poder estudiarla. Y después estaban las definiciones de sustancia, que son los tipos de materia, y la dividíamos, la clasificábamos en sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples es cuando tenemos átomos iguales, por ejemplo el oxígeno. El oxígeno que respiramos son dos átomos de oxígeno unidos entre sí por enlace covalente, ¿sí? Pero es el mismo elemento, el oxígeno. Y el hidrógeno, también gaseoso, son dos hidrógenos unidos entre sí. Entonces, dentro de la clasificación está como sustancias simples. Después tenemos las sustancias compuestas, que por ejemplo el agua, que además de oxígeno tiene hidrógeno, son dos elementos distintos, ¿sí? Son distintos átomos, pero de distintos elementos, ¿sí? Y el dióxido de carbono también, además del oxígeno, tiene el carbono. Los estados de agregación de la materia y cómo se pasa de un estado al otro. Después habla sobre la energía, este capítulo, la ley de conservación de energía, ¿sí? Que tampoco no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otras formas de energía. Y tomo lo que descubrió Albert Einstein, esta relación de la energía con la masa y la velocidad de la luz, en donde con esta fórmula se pueden realizar muchos ejercicios que están en el libro. Después, en este capítulo, habla sobre los cambios físicos y los cambios químicos. La gran diferencia es que un cambio físico es un cambio en el estado físico de la sustancia, por ejemplo, en estado líquido, sólido, gaseoso, o en la forma. En cambio, los cambios químicos es la transformación de una sustancia en otra distinta. En el cambio físico podemos hablar, por ejemplo, del hielo cuando se derrite, ¿sí? Sigue siendo hielo, sigue siendo agua. Propiedades físicas, químicas y organoeléctricas. En las últimas, en las propiedades organoeléctricas, son aquellas que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, el sabor dulce, ¿sí? O con el tacto podemos percibir la textura, que puede ser rugosa o lisa. Y por último, como les decía, estaban las propiedades intensivas y extensivas. Las extensivas depende del tamaño de la muestra, es decir, de su extensión, depende de cuánto haya de esa muestra. En cambio, las intensivas no depende de la cantidad, es independiente del tamaño de la muestra. Y lo que tiene es que señalan propiedades específicas y características de una sustancia tomada como muestra de análisis, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la densidad, que es una propiedad intensiva, tomamos el agua y vemos que 1 gramo sobre mililitro es la densidad del agua, ¿sí? Pero si tomamos, por ejemplo, el volumen, y va a ser una propiedad extensiva, porque podemos tener una jarra de agua o un vaso con agua, y el volumen va a ser distinto, igual la masa. Acá tenemos ejercicios también de propiedades intensivas y extensivas, y uno de ellos dice: distinga la propiedad extensiva de la intensiva en la siguiente frase.
A un líquido incoloro se le determinó su densidad midiendo su masa y su volumen. Entonces, sacamos la palabra líquido, que es una propiedad intensiva. Incoloro también es intensiva porque no depende de cuánto tenga de esa sustancia, de esa muestra que se está analizando. Es incolora. Lo mismo con la densidad, no depende de cuánto haya, es una propiedad que me caracteriza esa sustancia. La masa y el volumen son propiedades extensivas, sí depende de la cantidad de muestra que tengamos. Y por último, en este PowerPoint pusimos un caso problema. Dice así: Francisco es médico y quiere saber la densidad de la orina de su paciente que se encuentra internado para realizarle un estudio renal. Para ello pide 2 dosajes de densidad de la orina. Dosajes son las mediciones. Una medición, un dosaje, es la densidad de la orina de la mañana, con un mínimo de 3 horas de retención. Y el otro dosaje es la densidad de la orina luego de pasarle suero al paciente. Elabora un pedido de análisis de laboratorio y al tener el informe observa los siguientes resultados. Densidad de la primera orina de la mañana es de 1,10 gramos sobre mililitros. La densidad de la orina luego de pasarle suero es de 1,001 gramos sobre mililitro. Sabiendo que los valores normales de la densidad de la orina con mínimo de 3 horas de retención son, y fíjense los valores, me da en otras unidades, ¿sí? Y con base 10 elevado a un exponente 3, ¿sí? Esta la da en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la consigna es responder la densidad de la primera orina de la mañana del paciente. ¿Tiene un valor normal? El inciso B dice, la densidad es una propiedad que permite diferenciar la orina. Ese lo estuvimos hablando. Y C, la masa. ¿Qué masa? Tendría medio litro de orina de la mañana con 3 horas de retención. ¿Sí? Nos lo da, el valor nos lo da en mililitros, y acá nos piden el inciso C en medio litro. Si resolvemos el inciso A, que nos dice la densidad de la primera orina de la mañana del paciente tiene un valor normal, esa es la pregunta, tenemos que tomar los datos. Los datos del problema que voy a tomar son el rango de densidad de la orina de referencia, ¿sí? Entonces, 1,005 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, hasta 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad del paciente que estamos analizando es de 1,010 gramos sobre mililitros. Entonces, para resolverlo tenemos que saber que un metro cúbico es lo mismo que en capacidad que un kilolitro. Por lo tanto, es 1 por 10 a la 6 mililitros. Y que un gramo es igual a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Hacemos factor y pasamos gramos a kilogramos y pasamos mililitros a metro cúbico. El resultado es 1,10 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y vemos que está dentro del rango normal. Entonces ponemos la respuesta sí. El valor de densidad de la primera orina de la mañana del paciente es de 1,010 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico y se encuentra dentro del rango de valores normales. El inciso B preguntaba, ¿la densidad es una propiedad que permite diferenciar la orina? Justifique. Sí, la densidad es una propiedad intensiva que la diferencia de otras soluciones líquidas. En el inciso C, dice, ¿qué masa tendría medio litro de orina de la mañana de 3 horas de retención? Tomamos como dato la primera orina del paciente, el valor, y decimos en un mililitro 0,010 gramos, en 500 mililitros, y hacemos la regla de 3 simple, y nos da 505. Respuesta, la masa
que tendría medio litro de orina de la mañana con 3 horas de retención es de 500 gramos. Bueno, espero que les haya servido esta explicación del PowerPoint.